Entonces, compañeros, inicia la grabación. David. David, enciende tu micrófono. Tu micrófono, enciéndelo. Listo. Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés de León, estudiante de zootecnia y voy a realizar un trabajo de parasitología. Perfecto, entonces mi nombre es Diana Patricia Hernández Hernández. Vamos a hacer una sustentación de la fase que estamos presentando. Seguido mi compañero también va a hacer su presentación personal. Edgar. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Edgar. ¿Sigo con mi punto 6? Preséntate, tu nombre completo. Mi nombre es Edgar Santos Reyes, estudiante de parasitología, y con este grupo de compañeros vamos a hacer la sustentación del trabajo unidad 3, paso 4. Ok, Karen. Buenas noches, mi nombre es Karen Dayana Molina Aguirre y soy estudiante de zootecnia. Perfecto, entonces en estos momentos vamos a desactivar las cámaras y los micrófonos para, pues, seguido los voy a ir vamos orientándonos para como hemos acordado. Ok, me voy yo. Voy a compartir en este momento pantalla. Espero o puedan observar, me confirman por favor. Sí, Ahí se ve bien. Perfecto, listo. Entonces, esta es la unidad 3, paso 4, estudio los contenidos de la unidad 3. Como ya anteriormente, nos encontramos en este grupo colaborativo los compañeros Carlos David, Diana Patricia, Edgar y Karen. En ese orden de ideas, presentamos unos objetivos, un objetivo general y seguido unos 4 o 5 específicos. En el objetivo general tenemos un reconocimiento de los métodos de control y prevención de los parásitos en las explotaciones pecuarias, además de proponer también soluciones con el fin de controlar y darle manejo a los problemas que se nos presenten en la especie bovina que hemos seleccionado para la sustentación. Como objetivos específicos, se enfocan en el desarrollo, en la ejecución que vamos a realizar por punto. Hay un compañero para que cierre su micrófono, por favor. Okay. Hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto para que lo desactivemos y nos podamos escuchar bien. Vamos a identificar métodos de control y prevención generales que se deben de aplicar en la producción bovina, un reconocimiento de la importancia del pastoreo rotacional como una posible solución para el control de los parásitos en bovinos, tanto internos como externos, que se pueden presentar. Vamos a presentar manejos sanitarios del agua. Vamos a identificar el manejo zootécnico que se le debe proporcionar a la parasitosis en bovinos. Vamos a mencionar algunos parásitos, tanto internos como externos, que se pueden presentar en bovinos. Entonces nos dicen cuáles son los métodos de control y prevención generales que se deben aplicar en la producción animal de la especie seleccionada. Bueno, ¿qué debemos de saber primero? Tenemos que saber cómo prevenir estas enfermedades en los bovinos, ya que son especies que viven constantemente en contacto con el medio ambiente y con muchos tipos de parásitos que pueden contagiarse internamente o externamente por la ingesta de huevos de larvas o de moscas o por picaduras o lesiones. Entonces, en una explotación bovina debemos de tener en cuenta que debemos de garantizarle al animal varias necesidades que él requiere para su mantenimiento y su óptima salud. Entonces, por ejemplo, estas de las explotaciones dentro de las granjas,
podemos encontrar puntos claves como por ejemplo la localización de la granja, como el clima, una adecuada desinfección, los materiales que empleamos para el diseño, la higiene, un control diario de los animales. Importantísimo también dividir en grupos los animales que tenemos, hembras gestantes o vacías, novillas, novillos de toros y de los animales enfermos, y tener unos protocolos adecuados de vacunación. A ver si nos trabo esto. Ya. Ok, aquí visualizamos mejor como un ejemplo de estas características, por ejemplo, de la localización, que era lo que hablábamos, generalmente que sea en áreas apartadas de las zonas urbanas, que contemos con árboles o arbustos que también nos proporcionen sombrío, que nos proporcionen también a los animales alimento, y así también pues que estamos contribuyendo al sostenimiento del medio ambiente y también a la retención del dióxido de carbono que es producido por las heces de los animales. Adicionalmente, pues el área con el que debemos de contar para esa localización debe estar muy bien distribuida a fines de la cantidad de animales que vamos a tener ahí y con qué propósito, si leche o carne o doble propósito. Asimismo, pues para garantizar que cada área esté acorde a lo que se necesita o al requerimiento del animal, como el desplazamiento, las zonas pues de desinfección, de manipulación para medicamentos, del alimento, del agua, etc. Asimismo, el clima también juega un papel muy importante. Porque aunque los bovinos, muchas de las razas ya se adaptan al clima, a cualquier tipo de clima, muchas veces algunos no, y pues eso también genera cierto malestar en su salud y genera que el animal se indisponga y sea más susceptible de pronto a algunas enfermedades o virus si su sistema inmune no está bien protegido. La desinfección es demasiado importante porque con esto estamos garantizando que el animal donde se desplace, donde esté durmiendo, descansando, esté limpio, y por ende pues también estamos garantizando que el producto o los productos que estamos explotando, estamos generando, también cuenten con una inocuidad sanitaria, con buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? La desinfección, pues también para evitar propagación de moscas, gusanos, otros tipos como hormigas, roedores y aves, ¿cierto? El material de diseño, pues aquí observamos unos establos, a la intemperie. Hoy día la tecnología pues ya ha avanzado mucho, se utilizan he visto mucha estructura en llanta de carro, de auto, pero pues normalmente se utiliza madera con el fin pues de que con el fin de evitar que el animal en algún momento en su manipulación no tenga un roce o una mala manipulación o accidentes. La higiene en el animal cuando estamos manipulándolo para vacunación, inseminación o otra actividad es indispensable. Aquí en la imagen podemos observar en el caso de los bovinos de leche la desinfección y la higiene antes del ordeño, ya que pues por medio del ordeño estamos transmitiendo bacterias u hongos del área externa del animal, inclusive del operario. El control de los animales. Entonces, en el control encontramos que aquí un médico veterinario o el zootecnista debe estar dispuesto a identificar diariamente si hay un animal enfermo, si algo está sucediendo, si hay comportamientos del animal que no son comunes,
para asimismo aislarlos, darles el tratamiento correspondiente o el análisis dependiendo de la situación. La división de los grupos es importante para el buen manejo y pues asimismo para garantizar que los animales se encuentren en un mismo entorno con animales de su misma edad, digámoslo así, digamos, las vacas lecheras están a un lado con sus terneros, las recién paridas en otro, las novillas en otro, las vacías también, los toros en otro, bueno, la idea siempre es tener todo separado y en orden, pues con el fin de no generar estrés en los animales y rechazo entre ellos mismos. Los productos o ciclos de vacunación o bioseguridad son los más importantes, o igual que los demás, ya que aquí estamos generando un plan de vacunación frente a las enfermedades que se pueden presentar en las diferentes fases del animal. Entonces, hay tratamientos externos y hay otros que se proporcionan internos, porque pues es común que el animal se contamine por medio del consumo de forraje contaminado de huevos de algún tipo de parásito, y esto al ingresar al organismo lo que está provocando pues es está iniciando el ciclo de vida de estos huevecillos. Entonces ellos empiezan a transportarse por medio de los intestinos y las paredes celulares del animal. Entonces, el control de la desparasitación y eliminación de virus o bacterias o protozoarios que se pueden presentar en el animal por la ingesta de algún forraje contaminado o algún resto de orines o heces. Entonces, continuamos con la presentación, la intervención de mi compañero David. Ya vamos a cambiar la diapositiva. Ok. Vale, muchas gracias. Mi punto es qué es el pastoreo rotacional y cómo puede emplearse para prevenir la mortalidad por parásitos. Para comenzar, en este método consiste en la división de terrenos en varias partes según la capacidad de carga, con el propósito de que mientras uno se encuentra ocupado, los restantes se encuentran en descanso y en recuperación de su forraje. También se logra una disminución de la superficie total del pastoreo y así se obliga al ganado a consumir en el forraje de una manera más eficiente. Al rotar los pastoreos, se está garantizando que las posturas puedan volver a crecer de una forma más homogénea. También algo muy importante de este tipo de pastoreo es que cuando tenemos en reposo el terreno, nos facilita el manejo de las plagas y las malezas. Así estamos ayudando a que el forraje que esté creciendo mediante la fertilización y el método estimule a la planta a que crezca más las raíces más profundas. Otro punto muy importante es que en este método de pastoreo, para los más adecuados, nos permite que el ciclo del parásito se rompa o se interrumpa. La proporción de alimento óptimo de esa especie significativa y que en los bovinos se encuentren divididos por grupos según su criterio. También nos permite que haya una reducción de la presencia de algunas enfermedades parasitarias, esto con el fin de ayudar un poco en diferentes partes del pastoreo. Sí, a continuación vamos a presentar una imagen ilustrativa sobre el pastoreo rotacional. Vamos a tener un poco de paciencia ya que estamos presentando un poco de lentitud. Ya, ok, perfecto. Continúa, compañero. En esta imagen se representa de una manera más clara y concisa la forma del pastoreo rotacional. Como podemos observar en la imagen, los animales se encuentran en una parte donde ya casi no hay alimento.
pues la mayoría de las veces se pasa a otro, o se rota a otra parte del campo donde ya se encuentra alimento y así generar o hacer que donde estuvo los animales antes se vuelva a producir o se vuelva a realizar la germinación de los pastizales y el forraje. Perfecto, compañero. Muy bien. Y para finalizar y complementar tu punto, este método nos ayuda o le ayuda al productor el tema del manejo de las malezas y si se tiene un proyecto de resiembra de una pastura que sea resistente a algunos em, animales que se encuentran en el suelo y que son generadores de parásitos, de generadores de huevecillos que son parásitos para los animales. El tiempo de descanso promedio por cada potrero es aproximadamente de 60 días de descanso y pues van rotando las vacas acorde pues a cómo van creciendo o el orden que se tenga. Bueno, entonces continuamos con el punto 3. Ya lo voy a pasar para continuar. Bueno, entonces nos dicen que cuál es el manejo y control sanitario que se debe hacer al agua. Entonces nos dicen que indiquemos como un protocolo o de pronto, pues en este caso, un claro ejemplo. Bueno, para que este líquido sea adecuado, se debe hacer un protocolo de lavado y desinfección. Muchas fincas o predios captan el agua desde fuentes hídricas como quebradas, ríos o pozos, o muchas veces de los riegos que vienen desde los acueductos, algunas veces no. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Lo que se hace es tomar el agua, se capta y se filtra sobre varios tanques. Entonces, en el primer tanque, espera que no me deja pasar. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se capta el agua en el primer tanque. Entonces, aquí le aplicamos un producto donde este producto va a efectuarse durante un tiempo. Luego de este lo pasamos al otro donde va a tener otro producto, se le va a aplicar otro producto y va a durar otro rango de tiempo y pasa al siguiente, que es donde ya está el agua totalmente limpia y pasa por las tuberías hacia donde se encuentran las llaves o los glifos donde llega el agua en potreros o en el establo o en las instalaciones. Para garantizar que esta agua también sea óptima, sea limpia, ¿cómo se dice? Se recomienda hacer un lavado diario y desinfección y limpieza de los bebederos, ya que muchos bebederos de los que se emplean en granjas son en plástico. Entonces, estos tienden a llenarse mucho de lama, del agua y residuos. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos lo que les estoy explicando de tanques en plástico o bebederos en plástico. Aquí pues está un poco más automatizado, pero generalmente todos los días se debe hacer un lavado y desinfección. Un lavado puede ser con cepillo, jabón o jabón industrial y de pronto cloro. Y para que el agua pues llegue totalmente limpia y cristalina y sea óptima para el consumo del animal, ya que es importante también que así como el animal consume su forraje, también tenga disponibilidad de agua, porque es fundamental como para generar leche, como para ayudar al animal a que genere carne. Y obviamente pues el líquido tanto para los seres humanos como para los animales es un líquido vital pues para la hidratación del cuerpo. Por aquí está un ejemplo de lo que venía yo mencionando. Entonces, por ejemplo, les decía, desde que captamos el líquido va a llegar un primer tanque donde durará de 3 a 4 horas aproximadamente, donde se le aplicará un sulfato de aluminio. Entonces aquí
Viene 80 gramos, lo dividimos por los litros de agua que contenga el tanque o la caneca o el pozo, bueno, dependiendo del manejo que se tenga. Entonces, aquí vemos en la figura 1 un ejemplo del producto de sulfato de aluminio. Posteriormente, esta agua va a pasar a otro tanque, donde pues aquí le damos otro tratamiento durante 12 horas con el cloro. De 10 a 25 gramos, lo mismo dividiendo en mililitros por los mililitros de agua o la cantidad que tengamos disponible en el tanque. Y al momento ya pues de pasar al siguiente o tercer tanque se aplica un neutralizador de cloro. Esto pues ya con el fin de neutralizar y pues para que el agua ya esté apta para el consumo del animal. Esto generalmente uno no lo ve en una finca de esa forma, sino simplemente captan el agua y todo el tratamiento general lo hacen en 1 o 2 tanques. Pero siempre es recomendable hacer la separación en 3 tanques dependiendo de dónde provenga esta agua, porque muchas veces el agua también son vectores de huevecillos, de nematodos o otros virus o bacterias que tienen que trae el agua dependiendo de dónde venga o recoge por medio del pozo, la zanja o bueno, por donde haya cruzado esta agua. Entonces, asimismo, pues, como decía también, podemos lavar diariamente o dependiendo pues cómo esté programado la actividad, se lava con agua y un cepillo con el fin, como les digo, retirar residuos de limos, lodo o restos de sedimento. El pH también se debe controlar constantemente y este debe tener un promedio de 7, del 7%, digámoslo, de pH. Si este pH llega a bajar o a incrementar, obviamente se deben de tomar medidas, pues con el fin de que el agua ni se convierta en ácida ni se convierta en alcalina. Entonces debe ser un agua, el agua siempre debe ser neutra. La inspección de los implementos que se van a usar para el suministro, o sea, los baldes, las canecas, las posetas, bueno, se debe revisar que no tengan ninguna fisura, óxido, grietas, o bueno, o muchas características más que puedan presentar. Y bueno, finalmente dentro de la observación que se le puede presentar el líquido, pues obviamente pues que se debe tener en cuenta la presión, el aspecto del color, porque es importante, o hasta el olor. Entonces, y asimismo observar que no vengan plantas acuáticas o también lo que les mencionaba, las larvas, y tener unas fichas establecidas, un programa de actividades, un protocolo para el mantenimiento diario de los bebederos y lavado, desinfección también de los tanques y las tuberías. Continúan con mi compañera Karen. Sí, buenas noches. Okay. Entonces, en el punto 4 dice el que manejo nutricional y sanitario debemos implementar en las unidades productivas para prevenir la infestación de parásitos. Entonces, podemos observar que para prevenir sería lo importante tener un control de desparasitación interna y externa, que la desparasitación externa se debe hacer pues cada semana o cada 15 días para que los parásitos externos se mueran. Y la desparasitación interna la tenemos que contar con purgantes que desparasiten el animal y nos ayuden. También tenemos que tener en cuenta que la función también sería la limpieza de los comederos y los bebederos, pues porque debemos obtener una buena higiene en los sitios donde los bovinos consumen sus alimentos, ya que esto se puede afectar por parásitos externos como las moscas, que siempre andan por ahí, entonces para prevenirles enfermedades. También es de suma importancia pues contar con un registro que nos permita conocer la edad de cada bovino, sus montadas, sus fechas de parto, también contar los días que
que fue desparasitado, sus vacunaciones, pues para tener un orden y no nos dejarnos pasar de ello. También tenemos que contar con las vacunaciones al día de cada bovino, pues porque nos permite que los parásitos no se presenten y mucho menos que sean graves ni que presenten enfermedades. También debemos asegurarnos que la alimentación de los bovinos sea balanceada, que el mejoramiento de los pastoreos y suministros y los sales minerales sean adecuados. También contar con la desparasitación del agua potable, pues ya que es un mecanismo para ellos. Ese sería mi cuarto punto. Perfecto, compañera. Como conclusión de tu cuarto punto y como apoyo, es muy fundamental todo lo que acaba de mencionar mi compañera Karen. Adicional, por cada unidad productiva de una granja completa de bovinos, encontramos las vacas y vaquillas gestantes, las posparto, las recién paridas. Encontramos, bueno, encontramos otros tipos de animales donde pues cada una cuenta con un cuidado especial, porque no todos es un cuidado general, sino cada uno. Por ejemplo, el de las vacas y vaquillas gestantes, siempre se recomiendan dejar el ordeño con el fin pues de brindar una alimentación óptima, adecuada para la etapa pues que están en la gestación, con el fin pues de que cuenten con la vitalidad y fuerza a la hora del parto, y asimismo pues evitar que entre alguna enfermedad o un virus en su etapa gestante. Y asimismo los cuidados que se deben de tener en las demás fases o etapas. Por ejemplo, el ternero de 0 a 3 meses, de 7 a 1 año, de novillos y vaquillas de 3 años, y toros y sementales. Cada fase tiene unos cuidados específicos con el fin de evitar la propagación o que el animal presente alguna complicación de salud. Finalmente, pues continuamos con mi compañero David. Sí. Otro punto son los tipos de manejos o técnicos que se le deben de dar a los parásitos. Para comenzar, se debe de controlar el tipo de manejo del pastoreo, ya que al implementar la rotación de potreros, esta se deberá de realizar cada 2 semanas. Además, el descanso de los praderas es clave para reducir las cargas de parásitos, permitiendo que rompamos el ciclo de vida y disminuyamos considerablemente las infecciones por los parásitos. También es fundamental que se le pueda realizar los exámenes coproparasitológicos. Esto se ejecuta con el fin de determinar cuánta carga parasitaria tiene el animal y así evaluar el éxito del tratamiento. Eh, También sirve como el manejo sanitario que se le dé al pasto, por decirlo así, ya que al mantener el pasto y las instalaciones impecables y limpias, estamos ayudando a la prevención de los parásitos, pues prácticamente en un 80-90% para que no hayan diferentes como enfermedades. Si quieres, puedes pasar la página para explicar un poco sobre las imágenes. ¿Dices ahí? Sí, ahí. Bueno, Okay. los principales parásitos gastrointestinales, pues de los rumiantes, por decirlo así, son los protozoos y los tremátodos que se encuentran en el intestino grueso y el intestino delgado. También los cetodos y los nemátodos, estos ya son más como de la parte del hígado
y el abomazo. Y también por otra parte puede estar lo del diagnóstico y el tratamiento de los parásitos digestivos. Eh, Esto va en enfoque a un diagnóstico para tener unos resultados de conteo de HPG o también conocido como conteo de huevos de parásitos por gramo de materia fecal. Así como lo dice, se hace de dos maneras. Una por muestreo directo, que es pues recogiendo como una muestra de la materia fecal o las heces de la vaca, llevándolo a un laboratorio y de ahí se pueden hacer como las formas o se puede implementar como el tratamiento más adecuado para este tipo de enfermedad. Y la otra sería como de métodos indirectos, que es en la localización del pasto o recogiendo muestras de pasto, también de la misma manera, llevándolos a un laboratorio y de esta manera encontrar el tratamiento más adecuado para combatir este tipo de parásitos. Muy bien, compañero David. A continuación, los dejamos con el compañerito Edgar. Buenas noches, compañeros. Me corresponde el punto número 6, que es un antiparasitario, frecuencia de administración y tiempo de retiro. Bueno, el antiparasitario es un medicamento antiinfeccioso para tratar afectaciones por bacterias, parásitos que hacen daños en los organismos de los bovinos, afectando su desarrollo productivo, y también hace muchos daños colaterales en los órganos. Su frecuencia de administración debe ser diagnosticada por un médico veterinario o zootecnista. La dosificación o posología del laboratorio debe ser mediante las instrucciones del fabricante del medicamento, del laboratorio, ¿sí? Pues el tiempo de retiro de los medicamentos debe ser autorizada por el mismo médico veterinario o zootecnista, ¿sí? La posología del técnico fabricante, respetando los tiempos de retiro, deben de manejarse con un bastante sentido de ética profesional y responsabilidad pública, ¿sí? Aquellos animales que van, por ejemplo, para plantas de beneficio, entonces si tiene 60 días de retiro, entonces no deben de ir a planta antes de 60 días de retiro. Lo mismo por las producciones o unidades lecheras, también pues que se les esté suministrando un medicamento, entonces abstenerse de que esa leche que se va, digamos, a manejar, no vaya para consumo humano, porque pues debemos de tener principios de inocuidad. Por ejemplo, cuando se vacuna para fiebre aftosa, se recomienda el otro día en las unidades lecheras que esa leche no vaya para consumo humano. Es un ejemplo. Bueno, el tener el conocimiento sobre el buen uso de los medicamentos veterinarios y los principios de inocuidad es muy importante. Hay un documento del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, sobre las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Entonces, por ejemplo, eso reza emplear únicamente productos que estén registrados ICA, ¿sí? No comprar Taiwan Taipei ni por ahí callejeros, sino que tengan registro ICA, ¿sí? Deben de respetar los tiempos de retiro consignados en el rótulo de los medicamentos, ¿sí? El médico veterinario debe dejar por escrito una fórmula médica firmada que se debía hacer, como mínimo esa receta médica del médico veterinario debe tener un mínimo de 2 años. Pues mirar que el profesional también tenga su tarjeta profesional. Igual todas las unidades ganaderas tienen su médico veterinario de confianza, y pues es muy importante esto.
El médico veterinario debe supervisar la administración de los medicamentos veterinarios. Entonces, se debe respetar eso, que él es el profesional adecuado para, digamos, recetar los medicamentos. Ya por su experiencia y por su estudio, él toma las decisiones. Es necesario llevar un registro del uso de medicamentos en la finca, ¿sí? ¿Qué medicamentos se utilizan? Sobre todo para desparasitar, por vía oral, por vía subcutánea, por vía intramuscular. Entonces se debe llevar un registro de los medicamentos. Pues esto del registro de los medicamentos debe ir consignado, por ejemplo, en el plan sanitario, ¿sí? Entonces, en el plan sanitario se recomienda desparasitar machos cada 3 meses, hembras cada 6 meses. Es lo recomendado para tener un control de parásitos y no llegar a una parasitosis. Otra de las buenas prácticas de medicamentos es clasificar los medicamentos de acuerdo a su uso e indicación. Tener un estante donde en una parte estén, por decir algo, los antibióticos, en otra parte donde estén los antiparasitarios, antiinflamatorios, medicamentos de uso externo como por ejemplo pomadas. Todo debe estar almacenado bajo llave, con instrucciones de rotulado, que en bodegas individuales debe estar separado, o con esto, de plaguicidas, fertilizantes o alimentos. En la misma bodega donde se almacenan los insecticidas y fertilizantes y agroquímicos, no deben de estar los medicamentos veterinarios. En cada unidad de producción debe de estar solamente lo que es droga veterinaria, un cuarto solamente para eso. Se designará una persona como responsable del control de medicamentos, el médico veterinario y los auxiliares que ayudan a vacunar en los predios. Se deben de estar revisando los medicamentos para que no se apliquen medicamentos vencidos, que ya tengan vencimiento. Ellos tienen vencimiento de 3 meses, 1 año. Entonces se deben de estar mirando los rótulos antes de empezar una jornada de vacunación. Se debe revisar, o permanentemente el encargado debe estar revisando estos detalles. Se debe mantener un inventario de los medicamentos almacenados en la finca, como también se debe tener una temperatura adecuada para que ellos estén en la finca. Y también mirar si hay medicamentos que requieran refrigeración. Entonces se debe tener una nevera para, por ejemplo, climas tan altos como por ejemplo los de acá, los del Espinal Tolima, entonces, o Tocaima o Girardot, tantos departamentos que tenemos de clima caliente. Entonces se debe a veces tener una nevera para mantenerlos refrigerados. Los equipos de administración de medicamentos orales deben de estar limpios y calibrados. Es más, desinfectados cada vez que los vayamos a usar. Es más, hay unos que son desechables, que utilizaron y se van a un sitio digamos, de residuos peligrosos. Se almacenan para hacer que se les dé un manejo de residuos peligrosos. Conservar bajo refrigeración las vacunas, aquellas, por ejemplo, que a veces utilizamos, por ejemplo, para fiebre aftosa, por ejemplo, en el caso de bovinos. Entonces, esas se deben de tener refrigeradas, de acuerdo con las instrucciones del rotulado del producto, para analizar, digamos, las temperaturas a que haya lugar. La eliminación de medicamentos sobrantes o vencidos, por ejemplo, se deben de hacer con el rotulado del producto, y esos medicamentos vencidos deben de ir a manejarlos responsablemente con principios de inocuidad a donde se manejen residuos peligrosos, hacerlos llegar de pronto a donde se manejen ese tipo de residuos peligrosos, por ejemplo en los hospitales, o ya encontraremos un sitio adecuado para eso. Esto en cuanto al punto 6, que es un antiparasitario y frecuencia de administración y tiempo de retiro según las normas, las buenas prácticas de manufactura que aconseja el Instituto Colombiano Agropecuario.
El punto siguiente es el punto 7, que dice que de acuerdo a la especie seleccionada, en este caso nosotros bovinos, qué tipos de parasitosis qué tipo de parasitosis, el manejo que se realiza para su control y los impactos económicos generados, vaya, eso sí, mejor dicho. Los tipos de parasitosis, hay las externos que afectan a los bovinos, generalmente son gusaneras, garrapatas, ácaros, tábanos, moscas de establo, piojos, bueno, estos son de tipo externo, que los controlamos con, digamos, con los baños, que los fumigamos o los bañamos. Hay varios productos para, comerciales para hacer este manejo, sobre todo cuando vienen tipos de lluvia, que abunda mucho las moscas y los vectores. Estos vectores que pueden ser transmisores de enfermedades, en este caso los parásitos. Los tipos de parasitosis interna en los bovinos, pues las más conocidas son los cocidios, aquellos que afectan a veces a los terneros pequeños, que les producen diarrea, los nemátodos, los estos, los tremátodos y los protozoarios. Pues estos son de orden intestinal. Hay unos de estos que no solamente, digamos, están en el tubo digestivo, otros en el hígado, sino que también hay unos que migran de unos órganos a otros. Recordemos que estos parásitos son errantes. Ellos a veces errantes quiere decir de que se mudan de un órgano a otro. Entonces ellos solamente no van a afectar el hígado, sino que van y hacen daños por allá en otros órganos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos parásitos. Es decir, la clave es no llegar a una parasitosis, esa es la clave. Si yo tengo un buen plan sanitario en mi predio, un buen manejo de aguas, estar siempre vigilante en monitoreo de plagas, yo no voy a llegar a esto. Pero si yo me descuido, pues ahí sí tengo que atenerme a lo que viene, que es lo que dice acá la segunda pregunta, que qué daños hacen la finca, y esos son irreparables. El manejo que se debe realizar es ejecutar el plan sanitario, como ya dije, hacer las desinfecciones en las instalaciones, en los bebederos, como decía la compañera Diana en el inicio, los comederos, el bañar periódicamente los bovinos de uso externo, como ya también lo dije. Son principios básicos de sanidad, es decir, si uno maneja un plan sanitario y uno tiene principios básicos de sanidad, no vamos a llegar a una parasitosis. El éxito es no llegar a una parasitosis porque los daños económicos son supremos. Se gasta plata en medicamentos, se gasta plata en mano de obra, se gasta plata en, mejor dicho, eso es irreparable porque los daños económicos son grandes y son altos, y lo que tratemos de tratar de evitar es llegar a la mortalidad, porque si nosotros no lo controlamos, tenemos una parasitosis, por ejemplo, con parásitos pulmonares, no, pues eso nos va a ocasionar, mejor dicho, llegar hasta enfermedades de control oficial, y eso ya es palabras mayores. Entonces, por eso es de no llegar a la mortalidad, erradicar el 100% de los parásitos. El éxito de toda unidad ganadera es tener un plan sanitario exitoso, no llegar a una parasitosis para minimizar costos. Ese es el éxito. Entonces, compañeros, espero haberles cumplido. Quedo atento y muy buenas noches. Muchas gracias, Edgar. Continúa, Karen. Bueno, en el octavo punto dice que hace referencia al término One Health. Entonces, pues hace referencia a que es una sola salud que se enfoca en los animales, en las personas y en el ecosistema, logrando que la ciencia y la medicina trabajen para el bienestar de una sola salud, ya que la vida humana y la vida de los animales se encuentran muy unidas, pues generan medicamentos que como tal sirven para ellos
y sirven para nosotros también. También porque hay enfermedades que se transmiten a través de los animales hacia los humanos o al revés. Entonces, el impacto que tiene en la producción animal es que asegura la estabilidad y el bienestar de nuestras especies, otorgándoles cuidado para su vida, su desarrollo, para que si encontramos, ejemplo, algún problema con un parásito o algo así, podemos ayudarles a ellos como también a nosotros. Entonces, pues el término hace referencia a a una sola salud. Y ya. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Entonces, espera, ok. Entonces, finalmente, pues eso sería todo de nuestra presentación. Acorde a las preguntas generadas por la guía de actividades, finalmente, pues voy a detener la grabación. Muchísimas gracias a todos.